18 al 22, me disculpan que hoy use la computadora, pero se me acabó la tinta en casa. En la cuarta página de las 52 que tiene el sermón. No lo exagero, son 52, pero no se preocupe que es para varias semanas. Mateo 4, 18 al 22. Dígame cuando lo tenga. Mateo 4, 18 al 22. Anunciamos que primero Dios, en agosto queremos empezar la célula de Hialeah y después progresivamente hasta llegar a enero, empezar otras 2 más acá en Pembroke Pines, progresivamente, amén. Y si Dios quiere. Mateo 4, 18 al 22, dígame cuando lo tenga. Dice así la Biblia: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oramos. Señor, rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu y su iluminación para exponer tu palabra. Háblanos y ministranos por medio de ella y permite que sea de bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Mis queridos hermanos, toda persona que llega a nuestro Señor Jesucristo definitivamente emprende un viaje que transformará completamente su vida. Por eso me gusta tanto el libro del progreso del peregrino, porque es el camino que desarrolla cristiano y que es una ilustración de nuestra vida, pues la Escritura nos identifica a nosotros en este mundo como peregrinos y como extranjeros que vamos rumbo ¿a dónde? A la patria celestial. Sin embargo, esa transformación no es algo que ocurre instantáneamente. La transformación de nuestra vida es algo que va progresivamente. Dios no forma discípulos en un instante, en un solo momento. O sea que quitémonos de nuestra mente la idea de que me convertí y al instante soy otro. No, eres nueva criatura que está en proceso de transformación a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El Señor toma personas comunes con una historia, con una profesión, que tienen en la vida puntos fuertes, pero que también tienen debilidades, y las conduce poco a poco, paso a paso, hasta convertirlas en instrumentos útiles para su gloria y para su reino. Y es lo que vemos en este pasaje. Ese fue precisamente el camino de Pedro, ese fue el camino de Andrés, ese fue el camino de Mateo, ese fue el camino de Abraham, de Moisés, de David, de Noé, de tantos otros, y ese definitivamente es también tu camino y mi camino. Antes de ser predicadores del Evangelio, Andrés y Pedro, si usted lee con detenimiento el pasaje, se dará cuenta que eran pescadores. Antes de ser apóstoles, resulta que primero fueron discípulos. Y antes de enseñar a otros, ellos tuvieron 3 años aprendiendo de su maestro Jesús. Antes de ser enviados, caminaron al lado del Señor, aprendiendo del Señor. Nada, absolutamente nada en sus vidas ocurrió por casualidad. O sea, no hubo algo al azar. Todo formó parte del proceso diseñado por Cristo para hacer de ellos pescadores de hombres. De la misma manera que en tu vida y en mi vida somos lo que somos como parte de un proceso diseñado por Dios para ser gente de gran comisión, gente que vive como discípulo y que hace discípulos para Cristo y de Cristo. Muchas veces nosotros deseamos los resultados en la vida, pero sin aceptar los procesos. Y eso definitivamente es un error y es una fatalidad. Desafortunadamente queremos servir sin ser formados, influir sin haber sido primero transformados, y queremos a veces cosechar
sin haber aprendido primero a seguir a nuestro Señor y a nuestro Maestro. Eso es lo que muchas veces nosotros llamamos quemar etapas o saltar etapas. Y esto deviene en una catástrofe espiritualmente hablando. Sin embargo, Cristo no solamente llama a personas para salvarlas, las llama también para moldearlas conforme a su imagen y prepararlas para participar en la misión del reino. En este pasaje de Mateo 4, versos 18 hasta el 22, nos permite contemplar ese proceso de discipulado. Y hacemos bien en prestar atención, porque ese es el mismo proceso que Dios está llevando a cabo contigo y conmigo. Es el mismo proceso que quiere llevar a cabo contigo y conmigo. Y es el mismo proceso que quiere utilizarte a ti para llevarlo a cabo con otros. En apenas 5 versículos nosotros encontramos el modelo que Jesús utilizó para formar a sus primeros discípulos y que continúa utilizando en cada creyente hasta el día de hoy, de tal manera que la iglesia de Cristo hace bien en poner a un lado las estrategias humanas y ver este modelo diseñado por Jesús, dado por Jesús, e implementarlo en su vida y en la vida de la iglesia, y veremos resultados para el reino. Amado hermano, todo verdadero discípulo de Jesucristo atraviesa un proceso divino que comienza con un encuentro con Cristo, continúa con el llamado de Cristo, exige una respuesta de fe a Cristo y se desarrolla en un seguimiento constante en Cristo y culmina en una transformación que lo capacita para ser nuevos discípulos para Cristo. Eso tiene que estar prendido aquí y en nuestra voluntad para hacer. Por eso hemos identificado 5 etapas de este proceso. No se asuste que no vamos a ver las 5 hoy probablemente, por una cuestión de tiempo. Y quiero que meditemos en la primera de esta etapa, que es lo que hemos denominado la etapa del encuentro, el momento en que Cristo se encuentra con nosotros y nosotros nos encontramos ¿con quién? Con Cristo. Mateo 4:18, por favor. Mateo 4:18. Mire lo que dice ahí. Andando Jesús junto al mar del Galilea, y ahora viene una acción. ¿Cuál es? Vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Mis amados hermanos en el Señor, todo verdadero discípulo comienza con un encuentro con Cristo. Antes de que el hombre siga a Jesús, encontramos que Jesús se acerca ¿a quién? Al hombre. Y antes de que el creyente aprenda a servir, debe experimentar primero el impacto de ser visto por Cristo. Este encuentro no es simplemente un momento emocional, ni es tampoco una experiencia religiosa pasajera. Es de hecho la irrupción de la gracia de Dios en la vida de una persona común. Porque cuando Jesús está pasando por allí, ¿quiénes son? Y Pedro y Andrés, gente común del pueblo. De la misma manera que cuando Jesús se paseó en medio de nosotros, te vio y a ti y a mí, que somos gente común. Pedro y Andrés no estaban buscando un nuevo rumbo para sus vidas. Ellos estaban remendando redes, estaban en medio de su oficio, estaban ocupados en su trabajo diario. Sin embargo, aquel día, en aquel momento, en aquel instante, la presencia de Cristo transformó para siempre su historia. De la misma manera que tú y yo nos hallábamos en nuestras andanzas, y al llegar Cristo y verte y amarte y tú responder a Él, cambió para siempre también, ¿qué cosa? Tu historia y mi historia. En este versículo encontramos 3 verdades fundamentales acerca del encuentro con Cristo. Y quiero que meditemos en estas verdades, porque esta experiencia de Pedro y de Andrés en el encuentro con Cristo resulta que son exactamente igual a la experiencia que hemos tenido tú y yo en nuestro encuentro con Cristo. Y hacemos bien en reflexionar en ella, en meditar en ella y tomar lecciones espirituales en base a ella para vivir como ciudadanos del reino,
para vivir como discípulos de Cristo y como agentes de Cristo en un mundo que necesita a Cristo. Lo primero que vemos es que Jesús ve a potenciales discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a. Y quiero que se quede con la palabra vio, del verbo ver. El primer verbo importante no es Andrés y Pedro siguieron a Jesús, sino que el primer verbo importante es que Jesús vio a Pedro y a Andrés. De la misma manera que un día te vio a ti y a mí. ¿Y no es eso maravilloso? Porque entre tanta gente que había en el borde de la playa, probablemente haciendo lo mismo que Pedro y que Andrés, secando redes, remendando redes, limpiando el bote, llevando el bote, sacando el bote, resulta que entre tanta gente Él ve a estos dos. De la misma manera que entre tanta gente Jesús al pasar te miró a ti, te vio a ti y pensó en ti. Todo comienza con la mirada de Cristo. Y esto es glorioso, porque no es que nosotros hayamos mirado a Él, porque lo cierto es que por causa del pecado ninguno de nosotros jamás hubiera mirado a Dios, porque bueno no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Sin embargo, pese a nuestra maldad y a nuestra condición caída, Él nos miró. No fue Pedro quien descubrió a Jesús, no fue Andrés quien tomó la iniciativa, fue Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el eterno y glorioso Cristo, quien fijó toda su mirada sobre ellos. Y esto revela una verdad profundamente consoladora. Dios nunca comienza su obra porque nosotros le buscamos primero. Él inicia acercándose a nosotros. Y así como se acercó a ellos, un día se acercó a tu vida. Jesús caminaba por la ribera del mar y entre decenas de personas sus ojos se detuvieron sobre estos dos hombres. Aquella mirada no fue superficial ni casual, porque la mirada de Dios nunca es superficial ni casual. Por tanto, eso significa que tú no eres cualquier cosa, porque cuando Él decidió mirarte es porque ya tenía un plan eterno y un propósito eterno con tu vida, así como la tuvo con la de Pedro y con la de Juan. Por tanto, tú eres una herramienta poderosa para Dios y eres alguien de mucho valor para Dios. Y Dios te quiere como instrumento para su gloria y te quiere para sí y para su reino. Y eso debe inundar tu alma, tu mente y tu corazón y mover toda tu voluntad a vivir para la gloria de Él. Por ello es que la Biblia dice con toda claridad, ya sea que comamos o que bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Esta era una mirada llena de propósito eterno. Porque a los que Dios aman conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien, dice la Biblia. Y esto no fue solo para Pedro y para Andrés, eso es también para ti, para mí y para todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llama. A menudo nosotros vemos solamente la apariencia. A menudo nosotros solemos mirar las limitaciones y el presente de una persona. Oh, parece esto, parece aquello, me parece buena persona, no parece tan inteligente. Yo creo que este es idóneo por esto, por aquello y por lo otro. Mejor a este le ponemos a un lado por aquello, por esto y por lo otro. Es bonito, es feo, es gordo, es flaco. Y esas son las cosas que solemos mirar. Pero Cristo no es así. Cristo contempla el corazón y conoce el futuro que Él mismo ha preparado. Y así como Cristo contempla el corazón y conoce el futuro que Él ha preparado con cada ser humano, nosotros tenemos que aprender a ver a la gente a la luz de la lente de los ojos de Cristo y no de los hombres. Porque si miramos según nuestra naturaleza, vamos a errar, vamos a fallar, vamos a terminar juzgando y vamos a terminar oponiendo, elevando al que no debe de ser elevado y destruyendo al que no debe de ser destruido, cometiendo así actos injustos. Y puede que en algún momento incluso usted sea certero, no digo que no, pero ahí es cuando cometemos el error de guiarnos por nuestro propio juicio en vez de guiarnos por la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Oh, pastor, ¿y cómo yo sé cuándo el Espíritu Santo está llamando, guiando y queriendo poner a alguien? Dios siempre tiene su manera de hacerlo saber a la iglesia. La Biblia dice que estaban orando los apóstoles y los discípulos, ayunando
Y ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo: ¿a quién? A la iglesia: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Dios siempre se va a encargar de decir a su iglesia a quién Él ha apartado, a quién Él ha llamado, a quién quiere enviar. Siempre lo va a hacer. Claro, para ello la iglesia tiene que aprender a buscar de Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, orar a Dios, descansar en Dios y estar receptivo a la voz de Dios. Y para ello debe de mirar, no como miran los hombres, sino como mira Dios, no guiados por el juicio de las apariencias, sino guiados por el juicio y la dirección del Espíritu Santo. Esto es importante, mis queridos hermanos. Esto lo enseña la Escritura. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al futuro rey de Israel, y se le presentan todos los hijos de Isaí, cuando él ve a uno de los hijos y vio que era alto en gran manera y fuerte y de buen parecer, alguien muy parecido a Saúl, que también era grande, bien parecido y fuerte, ¿qué dijo Samuel? Es este seguro. ¿Se estaba fijando en qué? En las apariencias. Mas Dios le dice: no es ese, yo miro el corazón, no la apariencia. Y es entonces cuando llegamos a 1 Samuel 16:6, y dice la Biblia: aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero ese no era. Y cuando va uno por uno, llega un momento en que se queda sin opciones y dice: oh Dios, ¿cuál es? Y le pregunta al padre de todos ellos: ¿tienes algún otro? Oh, queda el más pequeño que está en el campo. Lo habían descartado porque era el más joven, o sea, el más inexperto, porque era el más joven, probablemente el más infantil. Y Samuel dice: mándalo a buscar, porque sin él no vamos a poder comenzar. Y este es el ejemplo de cómo Dios mira de manera diferente. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios y ver a la gente no por lo que es en el presente, sino por lo que Dios puede hacer con ella en el futuro. Por eso, mis queridos hermanos, hay que dedicar tiempo en el discipulado con la gente, porque ese hermano que llegó a ti y que hoy llegó de una manera cruda, enredado en el pecado más profundo, usted no sabe lo que Dios va a hacer con él mañana. Y por eso hay que invertir tiempo en la vida de la gente. Estos jovencitos, estos niños que tenemos aquí, usted no sabe si va a ser el día de mañana el presidente de los Estados Unidos. Y dígame si no vamos a tener una mejor nación si tiene principios y ética cristiana. Pero usted no sabe si van a ser los pastores de mañana, o los misioneros de mañana, o sea lo que sean un reflejo de Dios a través de lo que hacen. Por eso hay que invertir en la vida de cada uno de ellos. Pero ahora no podemos pensar solo en los niños, también en los adultos, porque hay personas que vienen tarde al Señor y no por ello Dios los descarta. Cada persona es llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo, y la luz es para ser puesta en alta, para alumbrar a otros, o sea, para convertirse en un agente de influencia sobre otros. Si es a esto a lo que se refiere la Biblia, no descartes nunca a nadie, porque Dios no lo hace. Samuel veía muchos fuertes de buena presencia, pero Dios vio a un pastor conforme a su corazón. Del mismo modo, cuando Jesús observó a Pedro, no vio únicamente un pescador impulsivo, vio al hombre que un día predicaría en Pentecostés bajo la llenura del Espíritu Santo. Vio al instrumento a través del cual Dios se iba a manifestar para conversiones de miles. Porque fíjense en esto, usted nunca se ha puesto a mirar de que la Biblia, cada vez que habla de Cristo predicando, dice: muchos creyeron en Él, pero nunca da números. Y en Pentecostés solo habían 120 orando. 10 leprosos son sanados, uno regresa. Jesús dijo: cosas mayores que estas haréis. Y Pedro, el pescador, 3 años después, bajo la llenura del Espíritu Santo, se levanta, da un mensaje maravilloso, y más de 3,000, sin contar las mujeres y los niños, se convierten. Y después hay otra escena con 5,000.
En menos de unos pocos años, más de 8,000 personas convertidas por la predicación de este que primero estaba remendando las redes. ¿Ve usted cómo Dios trabaja? ¿Y cómo Dios puede hacer? Por eso uno no puede decir yo no. Porque cuando Dios dice sí, no hay quien se le resista. Por otro lado, no podemos rendirnos por ser unos pocos. Porque cuando Jesús empezó con 12. Para Pentecostés, 3 años después habían 120 y poco tiempo después. Humanamente hablando, tendríamos que decir que Pedro logró más seguidores que Jesús. En términos de números, sabemos que no es así. Pero mírelo de esta manera. Basta con que uno responda a la voz de Dios y vea las cosas como Dios las ve y ajuste todo para vivir conforme al modelo de Dios, y veremos cómo Dios hace grandes cosas. Cuando Jesús vio a aquel pescador, vio al predicador del Pentecostés. Cuando vio a Mateo sentado cobrando los impuestos, no vio al traidor del pueblo judío que saqueaba a la gente. Vio al autor de la primera epístola, al hombre que iba a escribir para que los creyentes de la posteridad pudiéramos leer la historia de Jesús como lo hacemos tú y yo hoy en día. Cuando Jesús encontró a Natanael en Juan 1:47, dice la Biblia que vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús se acercó y te vio a ti, no vio al pecador que eras en ese momento, vio al santo que tú puedes ser mañana para su gloria, como instrumento y herramienta suya, sin importar cómo tú hayas venido ahora a Cristo. Cristo siempre ve más profundamente que el ser humano. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestras heridas, Él conoce nuestros pecados, Él conoce nuestros fracasos, nuestros sufrimientos, nuestras dolencias, nuestros rencores, nuestros disgustos, nuestros traumas. Pero también conoce la manera de sanarnos de todo ello, de arrancar todo eso de nuestra vida, y la manera de tomar todo eso que hemos sufrido y padecido para convertirlo en instrumento de gracia para que otros sean consolados, levantados, animados, fortalecidos, alegrados y sobre todo alcanzados para Cristo. Porque las cosas que padecemos en la vida, cuando venimos al Señor, Él las convierte en instrumentos. Porque usted no va a poder dar testimonio de cómo Dios libra del rencor si usted primero no fue rencorista y sanado del rencor. Usted no va a poder dar testimonio de cómo Dios libera de los malos pensamientos si usted primero no fue librado de malos pensamientos. Solo por poner algunos ejemplos. En otras palabras, Él conoce la obra que su gracia realizará en aquellos que responden a su llamado. Por eso nosotros tenemos que dejar que sea Dios quien trabaje en la vida de las personas. Y a la hora de discipular, no ir con juicio, sino con determinación, con palabra de Dios, confiando en la obra que Dios está haciendo. En el Salmo 139, versículo 16, el rey David dice: mi embrión. ¿Saben lo que es el embrión, verdad? El bebé acabado de concebir. Vieron tus ojos. Y escucha qué cosa tan hermosa. Salmo 139, 16. Y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ya vio todo lo que está escrito en tu libro y nada va a faltar. Todo cuanto estás viviendo y pasando es el resultado de un diseño divino para un propósito divino, y Dios se va a glorificar en medio de ello y haciendo de ti un agente de bendición. Nada, hermanos, escapa a la mirada del Señor. Quizás muchas personas han pasado por nuestra vida sin ver realmente quiénes somos. Quizás hasta el día de hoy el que ha pasado a tu lado ha dicho: este es esto, aquello y lo otro, este sirve, aquel no sirve. Algunos te han aceptado, otros te han descartado. Algunos solamente han visto nuestros errores,
Porque hay gente que en la vida de otro lo único que ve es errores. Nunca ve nada digno de alabanza. Y cuando hay algo digno de alabanza, se lo reserva. Otros únicamente conocen nuestras debilidades, pero Cristo nos ve completamente. Nos ve cuando nadie más nos ve. Y nos comprende cuando nadie más nos comprende. Nos ve cuando servimos en silencio. Nos ve cuando lloramos en secreto. Nos ve cuando luchamos contra el pecado. Nos ve cuando el corazón está cansado. Nos ve cuando estamos batallando, sufriendo la injuria y la injusticia de otros, tratando de dar un buen testimonio. Y aún conociéndonos perfectamente, y aún viendo lo que vea, ese Jesús decide acercarse a nosotros. ¿No dijo Él, no te dejaré ni te desampararé? ¿No dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿No dice, yo guardo tu entrada y tu salida todos los días? Dios no es mentiroso. No hay mayor consuelo para el cristiano que saber que jamás pasa inadvertido delante de los ojos de su Salvador. Y de la misma manera que vio a Pedro y a Andrés con todas sus virtudes y defectos y con todas sus batallas, Él te ha mirado a ti con todas tus virtudes y defectos y con todas tus batallas. La segunda cosa de esta mañana, los discípulos están, cuando vemos este pasaje, vemos que Jesús pasa y los ve. Pero los discípulos están en su contexto ordinario. Hoy solo vamos a hablar de la etapa número 1, ¿eh? Son 5 etapas. Cada domingo vamos a estar en una de ellas. Dice, pasó y los vio a Andrés y a Pedro, echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo? En su oficio. Este detalle parece insignificante, pero posee una enorme riqueza espiritual. Pedro y Andrés estaban trabajando como buenos ciudadanos, porque el que no trabaja, que no coma. No estaban, y yo quiero que piensen esto, estaban trabajando. Ellos no estaban orando en el templo, no estaban participando en una ceremonia religiosa, no estaban esperando una experiencia extraordinaria. Simplemente estaban cumpliendo con sus responsabilidades diarias. Probablemente ni siquiera estaban pensando en Dios. No estaban en un contexto religioso. Estaban en los quehaceres del mundo. Probablemente en el mismo lugar donde estábamos tú y yo cuando Cristo se acercó a nosotros, haciendo lo que por naturaleza hacíamos. Dedicándonos a lo que por naturaleza, ¿lo que? Nos dedicábamos. Simplemente en lo que solíamos hacer. Y el escenario del llamado no fue un lugar sagrado según la perspectiva humana, fue una playa, fue un día de trabajo, fue una jornada común, porque Dios se manifiesta y glorifica en lo común. Entonces fíjense en esto. No vea el lugar donde usted está como algo sin propósito. Allí donde Dios te ha puesto, Dios te ha buscado, te ha llamado y allí Dios quiere que tú brilles y te quiere usar. Fue una jornada común. Esto nos enseña que Dios suele irrumpir en la normalidad de nuestra vida. A menudo esperamos que Dios actúe únicamente en momentos espectaculares, en una gran campaña de evangelismo, en un concierto cristiano, en un gran culto de oración. Pero cuando vamos a la Biblia descubrimos
que la mayor parte del tiempo las grandes conversiones ocurrieron en la calle durante las jornadas ordinarias del diario vivir. ¿Dónde estaban Pedro y Juan y Andrés? En la playa. ¿Dónde estaba el cojo en la puerta del templo? Mendigando. Y los 10 leprosos, inmundo, inmundo. Y la mujer en el pozo de Jacob, sacando agua. Y el endemoniado gadareno entre las tumbas, repudiados por todos. ¿Se dan cuenta que la mayoría de las conversiones en la Biblia ocurrieron en la calle y en el contexto natural? Ahora entendemos por qué Jesús dice: id, hagan discípulos, mostrándonos que la obra más fuerte del Evangelio no es la que ocurre a puertas adentro de un templo, sino en el exterior, en el diario vivir, en lo cotidiano, que es ahí donde Dios te quiere como luz del mundo y como sal de la tierra. Y es por eso que se ha encontrado contigo, te ha llamado, te ha invitado y te ha enviado. Esta escritura muestra que muchas veces Dios llama a sus siervos en medio de su rutina. Por ejemplo, Moisés estaba cuidando ovejas cuando Dios le dijo: vete y libera a mi pueblo. Gedeón estaba trillando trigo cuando el ángel de Jehová le llamó, y en Jueces 6. David cuidaba el rebaño, Eliseo estaba arando la tierra, cada quien en lo suyo cuando Dios le dijo: ven. Por tanto, no estamos hablando aquí de que necesariamente tengas que abandonar tu profesión. Si Dios te llama a hacerlo, adelante. Pero lo que estamos hablando es que en lo ordinario Dios se manifiesta para ese quehacer ordinario, convertirlo en una obra de gracia extraordinaria. El Señor acostumbra llamar personas ocupadas y responsables y fieles en las pequeñas tareas. Cristo no desprecia el trabajo cotidiano. El trabajo honesto nunca constituye un obstáculo para el llamado de Dios. Por el contrario, muchas veces es allí donde Él prepara nuestro carácter. Pedro aprendió paciencia lanzando redes, aprendió perseverancia soportando noches sin pesca, aprendió esfuerzo físico, aprendió dependencia. Todo sería utilizado posteriormente en el ministerio. Porque para ganar almas, cultivar almas, entrenar almas para la gloria de Dios se necesita paciencia, destreza, calma. Todo eso sería utilizado. Dios nunca desperdicia nuestras experiencias. Y usted no sabe en qué momento, ahí en su contexto, usted va a ser un agente de gracia. ¿Saben cómo yo vine a Cristo? Lo que rompió el molde. Mi caso personal. Debido a ciertos factores y circunstancias ocurridos en mi vida, en la adolescencia, que fue para mí muy traumática, 3 veces intenté quitarme la vida y terminé hospitalizado porque empecé a mezclar bebidas alcohólicas con clorpromacina de 50, un medicamento que había en mi país, y me intoxiqué 3 veces. Finalmente me llevan a La Habana a una clínica de desintoxicación que se conocía como Clínica para el Adolescente. Y un día, estando sentado en el hospital, en el portal, al frente está una avenida muy grande que hay, le llaman Quinta Avenida, donde están la mayoría de las embajadas de Cuba. Y cuando va a entrar una ambulancia al hospital, esto era una clínica para adolescentes, otro adolescente sale corriendo, atraviesa esa calle y un bus lo impacta y lo mata. Y el único testigo fui yo. Aquello me puso muy mal, pero muy mal. Ya de por sí yo estaba muy mal. Aquello me puso muy mal. Tuvieron que medicarme de la alteración que cogí. Mi abuela por parte de padre era la que estaba conmigo en ese hospital. Pero esa noche, una mujer que yo no sé quién es, no conozco su nombre, solo la vi ese día,
me dijo, jovencito, necesito hablar con usted. Ella era de la iglesia Los Pinos Nuevos, en La Habana, según me había dicho. Tengo una pregunta para ti. Sí, dígame. ¿Tú fuiste testigo de lo que pasó hoy? Sí. ¿Tú te has puesto a pensar qué hubiera pasado con tu alma si hubiera sido tú al que ese bus le golpeó? Miren, hermanos, mi mundo se derrumbó. Sabes que Dios es un Dios de oportunidad. Quiere cambiar tu vida, quiere transformarte. Tienes que rendirte a Él y dejar que Él tome el control. Y esa frase, dejar que Él tome el control, me impactó tan grandemente que, hermano, no dormí en toda la noche. Al otro día, todos los días teníamos cita con el doctor. Mi doctor era apellido Chan, parece que tenía alguna ascendencia china. Y yo le digo, yo quiero que usted me dé de alta. Hermano, en una clínica de personas con problemas de adicción no te van a dar de alta por pedirlo. Y me dice el doctor, ¿por qué tú quieres que te dé de alta? Le digo, porque esta noche yo le rendí el control de mi vida a Cristo. Y por fe sé que aquí no vuelvo a terminar nunca más en mi vida. Me dice el doctor, ¿puede salir, por favor? Y entran a mi abuela por parte de padre. Como ella era bien tremendo y un tanto mal criado y mal portado, cuando mi abuela sale, viene y me dice, ¿qué tú hiciste que te dijeron, que me dijeron que tienes que irte? Digo, ¿cómo que tienes que irte? Sí, te dieron de alta. Digo, no, yo no hice nada. Y le conté a mi abuela. Recuerdo que cuando nos íbamos rumbo a la casa, ella vivía en La Habana Vieja, paso por la esquina de Zuleta y Dragón y veo allí el rótulo de una iglesia bautista. Decidí ir el domingo. Había un pastor que se llamaba Reinaldo Sánchez, predicó sobre vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y cuando él hizo un llamado a creer en Cristo, yo me levanté y me fui. Llegué a la casa, estuve todo el día llorando. Mi abuela pensó que estaba en una crisis. ¿Quiere que vayamos al hospital? Yo no voy a ningún hospital. Tranquila, no está, todo está bien, todo lo contrario, es al revés. Al día siguiente, martes, eso fue el lunes, martes le digo, yo me quiero ir para mi pueblo. Yo no sé cómo una anciana de la iglesia bautista de mi pueblo, que ya está con el Señor, se llamaba Norma Matos, me hace una carta, se enteró de que yo iba y me hace una carta y me dice, te voy a ir a esperar a la terminal. Pero todo ese tiempo ella me mandaba unas notas bien raras. Ella tenía su forma de ser muy particular. Y llega el sábado, la iglesia de allá daba el culto el sábado y me dice, el sábado te espero en la iglesia. Me dice, la iglesia era en su casa, me dice, yo le digo, no, yo no voy a ir. Porque me sentía muy avergonzado por muchas cosas. Me dijo, yo te vengo a buscar. Hermano, y el sábado se me plantó en mi casa y dijo, tú no vas, yo no voy. Así a lo obligado. Hermano, me toma, no me quedó otra. Y ese día estaba, el pastor había venido, nosotros no teníamos pastor residente, había venido de otro pueblo. Y el pastor predica de vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. A la otra semana vienen una cosa que allá le llamaban las reuniones fraternales.
y nos vamos en un camión a otro pueblo, un culto con todas las iglesias juntas. Y ese día predica otro pastor que ya está con el Señor también, Eduardo Pozo se llamaba, y predica de vengan a mí los que están arreglados y demás, yo los haré descansar. Hermano, y de ese día para acá, a Dios gracias, nunca más tuve problemas ni con medicamentos, ni con alcohol, ni esos pensamientos suicidas. Y Dios es testigo de lo que digo. Decidí entregar mi vida al Señor y a servir al Señor. Al año siguiente estaba fundando la primera iglesia en un barrio de mi pueblo. A donde quiero llegar es que Dios puede tomar lo más ordinario y bajo y hacer grandes cosas. En ese tiempo, como unos meses después, conocí a Mayra y fue la primera campaña evangelística que prediqué. Ahí se convirtió Eddie también en ese tiempo. Entonces, esto nos muestra el testimonio de la vida, y estoy seguro que si yo le diga da su testimonio, va a ser algo más o menos parecido. La Escritura muestra que muchas veces Dios llama a sus siervos en medio de su rutina. El Señor acostumbra a llamar personas ocupadas, responsables, fieles en las pequeñas tareas. Cristo no desprecia lo cotidiano, ni a las personas ni su entorno. Cristo desprecia el pecado. Por eso nos llama y nos transforma. El trabajo honesto nunca constituye un obstáculo, decía. Muchas veces allí donde Él prepara nuestro carácter. Porque dígame que quién de nosotros no ha tenido nunca un compañero de trabajo que tú dices, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Verdad que sí? Pero Dios lo usa para moldearnos. Y nos pasa en el ministerio, déjenme le digo. Pedro aprendió paciencia lanzando redes. Tú no tienes que lanzar redes, pero tienes que lanzar otras cosas. Quizás usted esté pensando, mi vida es demasiado común. Solo trabajo, solo estudio, solo soy un obrero, solo cuido a mi familia. Sin embargo, precisamente allí puede estar preparándote Dios para convertirte en alguien extraordinario. Y la manera en que Dios te usa para convertirte en alguien extraordinario es cuando tu vida es transformada y tu testimonio empieza a hablar por sí solo. No debemos menospreciar los días ordinarios. Los grandes propósitos de Dios, hermanos, suelen comenzar en los escenarios más sencillos. La cocina de una casa, un taller, una oficina, el hospital, un salón de clase, en el bus, un campo, una fábrica, un automóvil. Cuando empezamos la iglesia de Las Vegas, fue en un baño. La primera persona que ganamos para Cristo, yo estaba orinando aquí, era al lado. Yo dije, este de aquí no se me va porque... Y ahí le dimos el evangelio y ahí se convirtió. Y cuando llegó el sábado para el culto, dice, aquí no vino nadie. Digo, sí, estamos la plenitud de la iglesia, tú y yo, no hay más nadie. Y así empezamos. 6 años después, casi 600 gente en 6 capillas. Usted no sabe en qué momento. Por eso el sembrador salió a sembrar ahí. Tiró semillas. Por eso Dios quiere que tú salgas a sembrar y tires semillas. Y en todo esto Jesús es quien toma la iniciativa. Verso 19 les dijo, porque el encuentro no termina con la mirada de Cristo. Cristo va más allá. Jesús también habla. Y así como le habló a Pedro y a Juan, te habla a ti. Y así como se dirigió a ellos, se dirige a ti. Y el diablo va a decir, tú eres un ordinario, tú no sirves para nada, pero Dios dice, te vi. Dios toma la iniciativa de llamar. Pedro no se acercó diciendo, maestro, ¿puedo ser tu discípulo? No, fue Jesús quien se acercó y le dijo, sígueme. Y así ha llamado a tantos en la Biblia. La voz de Cristo siempre precede a la respuesta del hombre. Jesús mismo afirmó, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros. Y el apóstol Juan declara: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Toda iniciativa salvadora nace del corazón de Dios, y toda iniciativa enviadora a la misión también nace de Dios. Sin embargo, esa iniciativa no anula la responsabilidad humana de responder. Cristo llamó, pero Pedro y Andrés tenían que responder. Tenían que decir sí, Señor, o no, Señor. Ellos tenían que decidir seguirle o no. El llamado de Jesús es eficaz para aquellos que escuchan su voz con fe. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por medio de la gran comisión, Jesús te está diciendo: sígueme, quiero que vayas y hagas discípulos. Te toca a ti decidir. Quizás al mirar hacia atrás puedes reconocer momentos en los que pensabas que todo era casualidad. Una conversación, un sermón, una enfermedad, una pérdida, una lectura bíblica o una invitación a una iglesia, un creyente que compartió el evangelio contigo. Esa persona que de buena primera apareció en tu vida y que tú no sabías de dónde venía, o que simplemente se mudó a tu lado, la pusieron a trabajar contigo, o vino a estudiar donde tú estudias. Y comprende que detrás de todos esos acontecimientos estaba Cristo acercándose a tu vida. Él seguía caminando por la orilla de tu existencia porque quería encontrarte y fue por ti. Él conocía tu necesidad y el momento señalado, en el momento oportuno, habló a tu corazón. Tú no eres un accidente de Dios, eres el resultado de su obra de gracia. Amén. Y así continúa obrando el Señor. Él sigue viendo a personas comunes en medio de su vida, sigue acercándose con gracia, sigue llamándolos para iniciar un camino que transformará por completo su existencia. Y el encuentro con Cristo nunca deja a una persona igual, siempre marca el comienzo de una nueva historia bajo el señorío del Salvador. Y Dios quiere que tú seas parte de esa historia, y Dios quiere que tú seas instrumento de esa historia en la vida de otros, así como otros fueron instrumentos de Dios en tu vida. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de oír tu palabra. Gracias por mirarnos, gracias por llamarnos. Ayúdanos a decidir siempre por ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir para tu gloria. Por Jesucristo. Amén.